estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Y ya estamos con nuestro primer invitado de hoy, que es un lujazo, hay que decir, porque está de paso por Chile en una muy intensa visita. Me imagino que viendo a la familia también, pero promocionando su más reciente libro, esto que se llama Lo poco que recuerdo. José Ignacio Valenzuela, más conocido como El Chascas, ¿cómo estás? Bien, no voy a ver a la familia. ¿No voy a ver a la familia? No voy a ver a la puchero. familia. No voy a ver a la familia. De hecho, yo creo que mucha gente ni siquiera sabe que estoy. Bueno, se están enterando ahora. Se están enterando ahora. No, es que empecé una gira por este libro precisamente hace 2 meses. ¿Ya? Y se acaba el 7 de diciembre. Ah, entonces estás en diferentes Entonces países. Estoy en diferentes países, en diferentes ciudades, y estoy literalmente con los tiempos así acotadísimos. Bueno, por lo mismo nos honra que hayas venido a conversar conmigo acá en Radio UNIAC y hablar de este libro. Ahora, partamos por eso mismo, ¿no? Sí. Tú estás hace muchos años instalado en Miami. Sí. Desde allá has hecho una carrera muy potente, tanto en literatura como también en televisión, a través de guiones. Yo recién les recordaba a nuestros auditores que hace algunos años atrás tuvimos literalmente El Mundo en Cliffhanger, ahí todos pendientes de quién mató a Sara, a las Hermanas Guerra y otras muchas series que tú has instalado desde Miami para distintas audiencias, ¿no? Y lo primero que se me ocurre es cómo se escribe para audiencias tan disímiles como las hispanoamericanas, que cada uno tiene también sus propias lógicas, ¿no? ¿Cómo te pones ahí en ese mood? Bueno, yo me acuerdo que cuando me contrataron de Netflix para escribir algo, que terminó siendo Sara, pero yo cuando me contrataron, no me contrataron por Sara, me contrataron como para que escribiera algo. Me acuerdo que me pasé varios días en angustia, porque claro, una de las indicaciones que me dieron fue: piénsate en algo que se pueda ver en 200 países. Claro. Piénsate en algo que le guste a habitantes de 200 países. Y a mí me dio como un estrés traumático, porque era, pero ¿y cómo yo sé que le gusta a la gente en Bangladesh? ¿Cómo sé yo? Y me acordé de esta máxima, que creo que es de Tolstoy, no estoy 100% seguro, pero es: pinta tu aldea y serás universal. Y entonces yo decidí que la globalidad iba a ser mi ombligo. Así lo enfrenté. Porque si yo trataba de darle en el gusto a los habitantes de 200 países, no le iba a dar el gusto a nadie, finalmente. Entonces yo decidí contar cosas que para mí fueran relevantísimas y apostar a que esas cosas también iba a ser relevante, o al menos una de esas cosas iba a ser relevante para el resto de la gente. Y terminó siendo cierto. Y descubrí empíricamente que en el fondo la mejor manera de explotar es explotar para algo que te importe a ti. Así que así es como enfrento yo las cosas. Pienso en temas que me molesten a mí, que me incomoden a mí, que me preocupen a mí, y estoy convencidísimo que globalmente estamos todos en la misma. Sí. Estamos todos sufriendo de la misma manera. Ahora, estoy pensando yo he visto algunas de tus series y he leído la mayoría de tus libros, y pienso que si tengo que responder de vuelta como lectora y espectadora, lo que a ti te importa, que siempre está, tiene que ver con la construcción de la identidad, Sí. con los secretos familiares, Sí. y con el poder. Sí. Esos 3 temas sí. siempre están. Sí, y también sí. están en este libro, Sí, sin duda, sí, ¿no? sí, Entonces sí. hablemos de por qué, y en distintas vestimentas, en distintas lógicas, con distintos tipos de personajes, también muchas mujeres fuertes en tus libros. Siempre. Entonces, ¿por qué para ti son esos temas claves? A ver, la identidad es clave en mi vida, y eso yo no lo había descubierto hasta que me lo hicieron ver. Y efectivamente, y yo creo que tiene que ver con, a ver, se conjugan muchas cosas. Uno, que soy gay. Entonces, de alguna manera, mi identidad fue un tema que hubo que como que atravesar. O sea, yo tuve que en algún momento abrir la puerta del closet, no es digamos. algo dado. No es algo dado. Y además tuve que abrir una puerta del closet en distintos países, porque yo estaba ya viviendo en otros países también. Entonces, no fue tan... no fue tan dado por hecho, sino que fue un tema que tuve que sentarme como a planificarlo, por decirlo de alguna manera. Pero por otro lado también está el hecho de que yo llevo 30 años viviendo fuera de Chile. Entonces soy más extranjero que nacional, siempre. Y la visa, que renuévate la visa, que ahora que hay que sacar el papel de esto, que ahora hay que ir y hacer el papeleo. Entonces yo llevo 30 años justificando frente a autoridades por qué estoy usurpando, entre comillas, un pedazo de un país que no es el mío.
y tengo que justificar por qué yo le estoy, en el fondo, quitando el trabajo o la casa o el espacio a un local y lo estoy viviendo yo, que soy extranjero y no pertenezco a ese lugar. Claro, y eso además frente a un relato que en este momento, como yo te sigo en redes, sé exactamente, nos fuiste poniendo al día, sí, ¿no? De las consecuencias de las decisiones políticas sí, conservadoras en Florida. Sí, un poquito desde el futuro. Exacto, tú nos empezaste a decir, ojo que va a pasar esto, Sí. ojo que va a empezar a pasar esto. Y claro, y ahí esa mirada respecto a la identidad termina siendo absolutamente fundamental y urgente para todos y todas. Para ¿no? todos. De hecho me pasó que me acuerdo perfectamente, yo vivía en Puerto Rico y estaba renovando la visa y era como un lío, y me vino como un arrebato de decir, estoy aburrido de ser extranjero, voy a ir a Chile como para ser local. Uh-huh. Y me acuerdo perfectamente, llegué al aeropuerto y el tipo de policía de internacional, o sea, de migración, como de la PDI, me dice, ¿y usted de dónde? Le digo, de Chile. Uy, no suena como chileno. Y ahí yo dije, pues ya, aquí se terminó de desarmar todo. Claro. Así que el tema de la identidad siempre ha sido, ¿qué es lo que hace que yo soy lo que soy? Uh-huh. ¿Con quién me acuesto? ¿Lo que como? ¿Cómo me visto? Lo que han dicho de mí. Lo que han dicho de mí. ¿Qué? Y trato de contestarlo siempre de alguna manera. Uh-huh. Para no volverme loco. Sí, yo creo que además en este libro en particular, que es tu más reciente libro, se lo recordamos, ¿cierto? Lo poco que recuerdo, lo que nos encontramos ahí con el personaje es poniendo en cuestión quién es a partir de lo que le han dicho. Porque es como, ¿quién soy si todo lo que yo he creído respecto de mí no es cierto? No es cierto. ¿Y quién me dijo entonces esa mentira? ¿Por qué me hizo creer eso? Y eso me pasó un poco por una experiencia personal mía y con mi papá. Yo estaba hablando con mis primos de unas navidades en los 80 y yo les conté lo que yo recordaba que había pasado y era exactamente lo opuesto. Y yo te juro que podría haber jurado por mi hija que eso había pasado. Y me di cuenta de tener una memoria falsa enorme con respecto a esa Navidad. Y mi papá, por ejemplo, también, no hace mucho, nos dijo a mis hermanos y a mí, sí, porque como ustedes usaban corbata en el colegio, papá, nosotros nunca usamos corbata en el colegio. No, si ustedes en la Alianza Francesa tenían corbata, papá, nunca en la historia usé corbata en el colegio. Y mamá podría haber jurado. Entonces, de ahí empezó esta cosa mía de darme cuenta, dije, bueno, aquí hay una posibilidad interesante de thriller. Porque qué miedo de pronto descubrir que todo aquello que tú recuerdas y que darías la vida jurando que sí efectivamente pasó, no es cierto. Uh-huh. Y ahí entonces, claro, la mente perversa mía de thriller, digamos, esas 4 neuronas que tengo siempre pensando en asesinato, en thrillers, en misterio, en suspenso, empezaron a tejer la historia. Uh-huh. ¿Qué pasa si una mujer un día de pronto descubre que lo poco que recuerda de su propia infancia es todo mentira? Uh-huh. Y claro, que le hicieron una instalación de otro tipo de relato, ¿no? Porque a medida que vamos a ir avanzando en el libro y a medida que nos vamos... primero la vida se le desarma sin que ella sepa por qué. Exactamente. Y luego, a medida que va avanzando el relato, ella y nosotros empezamos a descubrir qué era lo que había detrás. Y ahí de nuevo vamos entonces a los otros 2 temas que tienen que ver con los secretos familiares. Me fascinan. Y lo que tiene que ver con el poder. Que puede o no ir más allá del poder instalado desde el patriarcado en la familia, porque siempre son los padres los complicados. Las madres en algunos casos como que apoyan, esconden, ocultan, pero es esta figura del varón patriarcal del pater familia el que... Y es tan raro, porque si tú conocieras a mi papá, por ejemplo, mi papá es un oso, es un oso panda. A lo mejor, bueno, Oscar Wilde decía, un escritor escribe lo que no puede vivir. Uh-huh. Y yo tengo un tema con las familias, yo amo a mi familia, pero tengo un tema con las familias perfectas, porque para ahí va la cosa mía. Sí. Y es porque me he sentido toda la vida juzgado, señalado por gente que se las da de perfecta. Uh-huh. Esa gente que se las da de perfecta es la que dice a quién yo puedo o no puedo amar, si me puedo o no me puedo casar, si puedo o no puedo adoptar. ¿Cómo puedes criar? Exactamente, cómo criar, cómo querer. Y esa gente perfecta, que se atreve o que siente que tiene como el derecho de con el dedo decirle a otros qué hacer, por lo general le esconden unos esqueletos en el closet espantosos. Porque para mí, la búsqueda de la perfección es en el fondo, no es otra cosa más que esconder tu propia grieta. Sí.
no es otra cosa más que esconder una herida gigante que no estás dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que no te la descubran. Sí, y de hecho, mira, justo después de ti vamos a hablar con la investigadora María Ignacia Ibarras de este libro, Tumbar la Blanquitud. Oh, Y yo pensaba lo que tiene que ver un libro con el otro, porque por un lado tiene que ver con, en general tus personajes son de familias acomodadas, entonces están en un espacio de poder. claro. Aquí en este caso estamos hablando de el médico de un pueblo, Una eminencia, una persona muy, muy respetada, que empezamos a darnos cuenta que... que no es tanto. Ahora, lo que me pareció súper interesante es que tú le das argumento a él también. En alguna parte del libro nosotros entendemos por qué él hizo lo que hizo. Sí. Y desde su mirada, él tiene razones, ¿no? Eso es el guionista que vive en mí. Ujú. Porque yo siempre, cuando creo personajes, por más asquerosos, siniestros, espantosos que sean, cuando hago sobre todo para audiovisual, Sí. pienso que va a haber un actor interpretando eso. Ujú. Y yo necesito darle al actor herramientas para que quiera a su personaje. Un lugar de amarre. Un lugar de amarre. Entonces, por lo general, por más siniestro que sea el personaje, siempre le voy a agregar una capita donde al menos yo voy a poder entender por qué ese personaje está haciendo esa atrocidad que está haciendo. Ujú. Siempre va a haber una mirada de juicio con respecto a la atrocidad que está haciendo y va a terminar castigado, digamos. Sí. Pero por lo menos le doy al actor una capa de, ok, te voy a dar algo por lo cual tú vas a poder querer este personaje, o por lo menos vas a poder entender por qué lo Sí. está haciendo. Y eso se me pega siempre en la literatura. Ujú. Bueno, y eso también hace más creíble, porque es como, finalmente, a ver, somos relato, Claro. ¿no? Y por eso es tan importante esto de quién creo que soy a partir de lo que han dicho de mí y lo que yo he dicho de mí misma, ¿no? Claro. Y luego cuando eso entra en crisis, ¿qué es lo que me queda? Y yo te leía, no podía dejar de pensar que este libro fue escrito en el Estados Unidos de Trump, o no sé si lo escribiste antes. No, lo escribí en esa atrocidad que estamos viviendo. Y lo importante que es entonces hacerse la pregunta sobre esas grietas, ¿no? Sí. Que tratan de disfrazarse respecto a este puritanismo, respecto a esta blanquitud y respecto a esta moral superior. Sí. Y ahí preguntarte, ¿tú lo estás viviendo En primera persona. en primera persona, con una familia homoparental? Justo tengo unos alumnos que están investigando eso y qué va a pasar en Chile si gana la derecha, Claro. respecto a las leyes y los avances que se han tenido en ese sentido, ¿no? ¿Cómo haces tú dialogar esa experiencia personal, esa atrocidad que tú estás experimentando en primera persona, tu hija, tu marido, ¿cierto? Con tu rol como escritor. ¿Qué nos puede enseñar el thriller respecto a la contingencia? Bueno, qué buena pregunta, porque en general, yo descubrí en algún momento en mi vida que yo siempre he escrito de lo que no me gusta. Yo no escribo de lo que me gusta, porque lo que me gusta lo tengo resuelto Claro. en mi cabeza. No tengo que luchar contra eso. Lo que me gusta ya está instalado y no pienso más en eso, porque ya lo resolví. Y descubrí que yo escribo de la identidad, ¿verdad? Como lo que decíamos antes, porque son cosas que no las tengo resueltas. Entonces, en el fondo escribo de la piedra en el zapato, para no volverme loco. Cuando yo descubro que llevo 3 días en la ducha peleando calladito contra algo, es cuando descubro que tengo un nuevo tema. Y efectivamente, a mí hay un tema que cada día se me agudiza más y se me incentiva más y se me calienta más, que es el tema del poder y del abuso del poder. Yo me acuerdo perfectamente que yo estaba viendo, esto fue antes de que Trump ganara la presidencial 1. Ya. Era candidato. Ujú. Y él dijo, yo podría matar a alguien en la Quinta Avenida, yo podría dispararle a alguien en la Quinta Avenida y no perdería un voto. Y yo encontré que la arrogancia era... Y yo dije, aquí se le acabó la carrera, dije yo. No, po. Y sacó más votos. Sí. Y entonces fue tanta la rabia que me dio, fue tanta la rabia, la impunidad de sentir, porque hay gente que piensa, que cree de verdad que puede decir eso y que no va a pasar nada. Bueno, y no pasó nada. Pues. No, pues, y de hecho, Que- todos los juicios que vinieron después, el ataque al Capitolio, Todo- etcétera, ahí está de nuevo en la no. Casa Blanca. Bueno, yo escribí Sara a partir de esa rabia, de esa declaración de Trump. Ujú. Sara se trataba de una familia millonaria. El hijo mayor de esa familia millonaria se pensaba que había matado a la niñita, y el padre decidía comprar un asesino falso, que era el hermano de la niñita, y la hacía pasar por... O sea, porque era la manera que tenía como de hacer las paces con el tema, porque si no me iba a volver loco. Sí. Y eso me pasa hasta el día de hoy. Entonces, el thriller para mí es una magnífica manera de usarlo como una suerte de caballo de Troya para
Porque, claro, el thriller hace que la gente se quede adicta a lo que está leyendo. Claro. Y si el thriller está bien escrito, ya en la página 20 uno ya quiere seguir sabiendo qué va a pasar. Además porque tú eres el rey del cliffhanger, entonces al Además. final de cada capítulo es como, pero ella no sabía que esto se iba a Eso. transformar en... Exacto. Da vuelta a la página para que lean lo que va a pasar. Pero entonces para mí el thriller es una suerte de caballo de Troya, porque yo lo uso el thriller para enganchar a mi audiencia o a mis lectores, pero adentro del thriller o debajo del thriller vienen los temas que a mí me interesan. Ujú. Claro. Claro, ahí en ese sentido, no sé si te gusta Claudia Piñeiro. Me encanta. Ay, la amo. La amo. Y creo que ahí sus literaturas convergen, ¿no? Absolutamente. Pero en ambos casos, y ahí hay lo que le pasa a uno como lectora, ¿no? Es como, ¿por qué nos gusta el thriller? O ¿por qué, por ejemplo, hay cozy thrillers? Yo soy muy fan del cozy crime. Claro. Y no del crimen truculento. Claro. Porque en el caso de ustedes, ninguno de los dos se mete ahí a describir No, la sangre. no, No se trata de eso. No. Pero en vuestros libros hay justicia. Claro. En vuestros libros, al final, o sea, por ejemplo, como tú dices, el malo siempre tiene que pagar las consecuencias Sí, de lo que porque dice. si no yo me vuelvo loco yo. Eso es una cosa que no lo hago como por una cosa moral ni no, lo hago simple y sencillamente porque si no me vuelvo loco yo, Ujú. porque yo estoy peleando en la vida con ese tema, Ujú. no solamente con el libro, estoy peleando con ese tema tú puedes descubrir en mis libros con qué estoy peleando yo en ese momento. Ujú. Y en este momento, obviamente, estoy viviendo en un país donde cada día despierto con un derecho menos. Claro. Y cada día despierto con una amenaza nueva. Y cada día me doy cuenta que nos están acorralando a la comunidad LGBT, a las mujeres, a los migrantes, a los negros, a una esquinita y nos están haciendo sentir que el país no nos pertenece ni que tenemos, ¿me entiendes? Y nada. Y entonces este grupito de hombres heterosexuales blancos sobre 50 años se atreve a decir que, bueno, ahora que la conversación nueva en Estados Unidos, que es que sí van a quitar el voto femenino. ¿Cómo llegamos ahí? Van a quitar el voto femenino, van a meterse con el matrimonio interracial. Obviamente van a quitar el matrimonio igualitario y ese mismo día yo voy a tener que tomar una maleta que ya tengo hecha y salir corriendo a exiliarme, porque yo tengo una hija. Claro. ¿Me Claro. entiendes? Y tengo una hija y tengo un seguro médico donde estamos los tres como familia y tengo las herencias y si eso ahora quedo soltero yo de nuevo, que ¿me entiendes? En calidad que queda mi hija. Sí, claro. Y todas esas cosas que parecerían una exageración no son exageraciones, son una realidad. Y son, como tú bien decías, las mismas cosas que van a pasar en Chile. Y para cerrar, me quedan un montón de preguntas, Chascas, pero para cerrar pienso en... Yo he leído libros tuyos que has escrito para público juvenil, Sí. ¿cierto? Y hemos hablado de eso también, pero pienso, ¿cómo le explicas a tu hija y cuál sientes tú que puede ser el rol de la literatura para esa generación de que esto que está instalado como un valor y que está instalado como el poder no es bueno? Mira, yo he hecho varios libros para niños. De hecho, uno de los más recientes es Un día con papá y dada, Ujú. que se vende acá en Chile Ujú. también, pero que está prohibido en Estados Unidos. Está censurado. Un día con papá y dada y la idea de una niñita con dos papás. Y ahí lo hice de tal manera que lo interesante es que esta niñita va a lo largo de sus actividades del día, se despierta, desayuno, bla, 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 y vamos viendo que hay dos papás que la acompañan. Ujú. Pero el libro no va a los dos papás. El libro va a una niñita que hace cosas durante el día. Ujú. Y eso mismo fue lo que los asustó. Porque en Está Estados absolutamente Unidos- normalizado. Porque está totalmente normalizado. Y eso es terrible. Y nosotros con mi hija, desde muy chiquitita, le estamos recalcando siempre la diferencia entre opinión y hecho. Ujú. En un mundo donde los hechos cada día tienen menos valor. Claro. Dato mata relato. Dato mata relato, pero cada día tienen menos valor los Sí. hechos reales. No, lo importante es lo que la gente siente ahora. No, yo siento que la Tierra es plana, ya, pero es que no es plana la Tierra. Ujú. Bueno, pero esa es tu opinión. No, no es mi opinión, es un hecho concreto. La Tierra Claro. es redonda. No, bueno, esa cosa me tiene enfermo. Esta cosa de que entonces ya no hay cómo discutir, Sí. porque no hay cómo entregar hechos. El país se cae a pedazos. No, el país, que uno escucha eso de Chile a cada rato. Sí. Y es como, no, a ver, vamos a ver las Pero cifras. hablamos en las cifras. ¿Cómo es que el país se cae a pedazos? Pero ¿de qué está? Es el país con la mayor delincuencia del mundo. No es cierto. No es cierto, es el país con la mayor victimización en el mundo, pero Sí. eso es por la culpa de los matinales y de la televisión que está todo el día mostrando cosas que no son noticias. Yo entiendo que es terrible que a uno le hagan un portonazo en la cara, pero el portonazo no es una noticia. Claro. Es No, y un- además tenemos la sensibilidad de un país en guerra. Pero absolutamente, pues, porque además te musicalizas las noticias con música de terror. Claro. Entonces, Bueno. es muy... Entonces, a mi hija le enseñamos la diferencia siempre entre un hecho
y una opinión. Ujú. Mi amor, alguien te va a decir que tu familia es mala. ¿Eso es un hecho o una opinión? Una opinión. Bueno, hay opiniones que no merecen la pena. Hay opiniones que no vamos a hacerles caso. Tú eres una niña que tiene los ojos verdes. ¿Es un hecho o una opinión? Es un hecho, porque los tienes verdes. Ujú. No se discute eso. Claro. ¿Entiendes? Yo creo que también, especialmente en este libro, ¿no? De lo poco que recuerdo, nos ayuda a pensar en qué es lo que nos define. Y Exactamente. quizás ahí vale la pena repensar, porque lo hemos conversado aquí mucho con expertos de distintas áreas, y es parte de esa rigidez tiene que ver con temas de identidad. Claro. Que si esto no es cierto, ¿quién soy yo? Exactamente. ¿Cierto? Y si ser blanco no es una cosa que me da superioridad, Entonces, ¿qué me la da? Oh, claro. bueno, hay preguntas para hacerse. Yo les invito a leer esto, además que está muy entretenido. Lo poco que recuerdo, para que acompañen ahí a la pobre Elena Hauser. Ya está en todas las librerías. Está en todas las librerías. Y lo presento yo este jueves. ¿Dónde? Lo presento, para eso vine, ¿Sí? de hecho, a Chile. Este jueves 21 a las 7 de la tarde en la biblioteca de Vitacura. Ya. Allá en Escribá Balaguer. Y además voy a estar conversando con Pablo Illanes. Ah, estupendo. Entonces, además, imagínate lo que va a hacer eso. Sí, además, Alevosía está muy bueno. Está muy bueno. El último libro del Pablo. El de Illanes. Pablo, sí. Gracias por venir, José. Gracias Un por la placer. invitación, un placerazo enorme. Nosotros vamos a la música y al regreso vamos a seguir hablando de estos temas, pero ya desde los estudios, desde la sociología, la antropología, la política. No se lo pierdan.